veníamos haciendo durante estas clases acerca de bioquímica, habíamos dicho que la bioquímica hace referencia al funcionamiento de nuestro cuerpo, pero en la parte interna del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, vimos dos procesos que realiza nuestro cuerpo que se llaman catabolismo. Entonces, cata, apellido bolismo. Cata se encarga de romper los alimentos para poder sacar energías, mientras que Ana se encarga de usar los alimentos para sacar sus nutrientes de manera que podamos crecer y reparar nuestros órganos, nuestros músculos y nuestros huesos. Tenemos algunos sistemas y algunos aparatos en nuestro cuerpo que nos ayudan a hacer diferentes procesos. Entonces ya vimos algo que se llama el catabolismo y otro que es el anabolismo. Ahora empezamos a ver los diferentes sistemas. Habíamos dicho que los sistemas, vamos a ver por acá, resulta que, digamos que, a ver, hay, por ejemplo, un equipo, ¿cierto? Entonces, este equipo, a ver, ¿dónde está? Hay un equipo que se llama, digamos, Santa Fe. Vamos a hablar de Santa Fe. Y resulta que el equipo de Santa Fe tiene varios integrantes, ¿cierto? Entonces, tiene, por ejemplo, a ver, tiene varios arqueros, ¿cierto? Tiene varios tiene varios defensas, ¿cierto? Tiene otro grupo de jugadores que son, por ejemplo, los laterales, ¿cierto? Entonces todos cumplen una función, entonces los arqueros, los defensas, los laterales, entonces los arqueros todos van a hacer la misma labor, ¿cierto? Entonces todos los arqueros se encargan de defender el arco, todos los defensas se encargan de defender pues la zona del campo de Santa Fe y todos los laterales pues van a ir por los lados, ¿cierto? O sea, todos tienen una función que hacer. Entonces, estos personajes son, digamos que los órganos. Entonces, todos estos órganos van a cumplir la misma función, ¿cierto? Entonces, digamos, vamos a hablar solamente de los arqueros. Entonces, todos los arqueros cumplen una función, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa en el sistema respiratorio. Son órganos reunidos que todos cumplen una función. En este caso, los órganos del sistema respiratorio, todos cumplen la función de ayudarnos a respirar, es decir, nos ayudan a tomar oxígeno para poder eliminar el dióxido a tomar oxígeno y nos ayudan a eliminar el dióxido de carbono. ¿Cuáles son esos órganos? La nariz, la boca, la tráquea, los bronquios, los pulmones y el diafragma. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, del aparato respiratorio. Entonces habíamos dicho que hay un equipo que puede tener varios arqueros, varios defensas, varios laterales. Cuando hablo del aparato respiratorio o cuando hablo de un aparato, quiere decir que ya estoy hablando de todo el equipo. ¿Listo? Ya no es solamente de los arqueros o solo de los laterales o solo de los defensas, ya son todos los que hacen parte del aparato.
Entonces, en este aparato respiratorio, cuando hablo de los todos, estoy hablando del sistema respiratorio, que lo acabamos de ver, y también el aparato circulatorio. ¿Por qué el aparato circulatorio? Porque resulta que necesitamos que el oxígeno viaje por todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Vamos ahora sí a hablar del sistema circulatorio para entender el por qué se relacionan el sistema circulatorio y el sistema respiratorio en el aparato respiratorio. Entonces, el sistema circulatorio es el que mueve la sangre con el fin de transportar los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo. ¿Quiénes hacen parte del sistema circulatorio? El corazón y los vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos? Las arterias, las venas y los capilares. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, por eso no me voy a detener tanto. Ahora, el aparato circulatorio, también aparato circulatorio, entonces ya vimos, cuando hablo de sistema, hablo de un grupo de órganos que todos hacen la misma función. Cuando hablo de un aparato, hablo de un grupo de sistemas que van a ayudar a que el aparato funcione. Entonces, el aparato circulatorio incluye al sistema respiratorio y al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque ambos van a cumplir la función de ayudar a que la sangre funcione bien. Si, por ejemplo, necesito el sistema respiratorio en mi aparato circulatorio, es porque el sistema respiratorio le va a dar el oxígeno a la sangre. Si necesito del sistema circulatorio en el aparato circulatorio, es porque se va a encargar de mover la sangre por mi cuerpo. Vamos acá. Vimos esos dos y la clase anterior nos detuvimos en el aparato digestivo y en el sistema nervioso. Del aparato digestivo dijimos que se encarga de transformar los alimentos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se encarga de hacer la transformación de los alimentos? Dijimos que a partir del sistema digestivo y a partir del sistema circulatorio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que a partir del sistema digestivo? Claro, el sistema digestivo, miremoslo acá, está encargado de fabricar, eso, o sea, el sistema digestivo perdón, el sistema digestivo es una fábrica que se encarga de transformar los alimentos en energía. ¿Cómo lo hace? Primero, la comida llega a la boca donde vamos a masticar y mezclar la comida con saliva. ¿Para qué necesito mezclar con saliva? Para que pueda pasar al esófago, porque si no pasa como mezclada con saliva, pues obviamente va a pasar y va a ser como si tuviera una lija, ¿cierto? Entonces, esa mezcla va a llegar al esófago y el esófago es un tubo que va a conducir la comida hasta el estómago. En el estómago, la comida se va a mezclar con algo que se llama los jugos gástricos. Empezando porque en la boca, cuando nosotros hacemos esa acción de masticar y mezclar la saliva, a eso se le llama el bolo alimenticio. Entonces, el bolo alimenticio pasa por el esófago y del esófago llega al estómago, ¿listo? Donde se mezcla con los jugos gástricos que hacen que se deshaga la comida, ¿listo? ¿Por qué? Porque es como un ácido que deshace la comida para que pueda llegar más disuelta al intestino delgado, el que va a absorber todos los nutrientes de la comida y eso que queda, ese resto, esos rastros que quedan de comida los va a enviar al intestino grueso, que él va a utilizar lo último que queda, que ya sería como la absorción del agua, para poder ya formar lo que conocemos como las heces o como la materia fecal, y por último terminar arrojando eso a través de nuestro ano. ¿Listo? Ahora, hay algo que llamamos el sistema nervioso. ¿Qué hace el sistema nervioso? Enviar mensajes donde nosotros pensamos, nos movemos, sentimos y reaccionamos. ¿Cómo hacemos esto? Mediante el cerebro,
que se encarga de controlar los movimientos y las funciones vitales de nuestro cuerpo, como la respiración y los latidos del corazón, mediante la médula espinal, que vimos que es una especie de cable que está conectado con el cerebro y se dirige por todo nuestro cuerpo, con el fin de transportar los mensajes del cerebro a los músculos y a los órganos de nuestro cuerpo. Y los nervios, que también son otro tipo de cables que se encargan de permitir que tengamos la capacidad de tener esas sensaciones de frío, de calor, de dolor, de movimiento. Ahora, vamos a hablar de algo que también era el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Dijimos que el sistema nervioso central es el que recibe la información. Entonces, gracias al sistema nervioso central o el SNC, podemos pensar, aprender, ordenarle cosas a nuestros músculos, ordenarle cosas a nuestros órganos. ¿Cómo hacemos todo esto? Mediante el cerebro. ¿Listo? Y una parte del cerebro se llama el cerebelo. ¿Para qué me sirve el cerebelo? Para poder mantener el equilibrio. Y hay algo más que se llama el tronco encefálico, que es el que se encarga de controlar los latidos del corazón y mi respiración. Y adicional está la médula espinal, donde nos da la posibilidad de reaccionar ante algún peligro. Peligros, llámense, por ejemplo, una caída, un golpe, una cortada, alguna herida. Todo eso son peligros. Y tenemos el sistema nervioso periférico, también conocido como SNP. En este caso, mientras que el sistema nervioso central recibe información, el sistema nervioso periférico conecta, es una red que conecta el cerebro y la médula espinal. ¿Cómo lo conecta? Mediante algo que se llaman los nervios y los ganglios. Entonces, tenemos varios tipos de nervios. Los sensitivos, que se encargan de permitirnos sentir el tacto, el sonido, el dolor. Los motores, que se encargan de ayudarnos a mover porque son los que dan la orden del movimiento a nuestro cuerpo. Y los nervios autónomos, que son los que controlan la respiración y los latidos. Y tenemos los ganglios linfáticos, que nos dice que son células nerviosas que se encargan de transmitir los mensajes a través de nuestro cuerpo. ¿Listo? Ahora vamos a continuar. Vamos a ver el último videito sobre todo esto que estamos viendo, que son los sistemas. Estábamos con nuestro sistema nervioso, teníamos nuestro sistema digestivo, circulatorio, respiratorio, y vamos ahora con nuestro sistema muscular y terminamos allí. Listo, permítanme, ya les voy a poner el videito, voy a detener acá. Vamos a hablar entonces de fisicoquímica. ¿Listo? Nosotros habíamos estado hablando acerca de los átomos, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho, perdón, que es que se me va a descargar el computador, habíamos dicho que cuando hablamos de los átomos están en todo, ¿cierto? Vamos a recordar un poquito con este video. Acabando de retomar esto de la química, de por qué es tan importante la química, hacemos referencia a ella. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que estamos viendo acá, que les estoy mostrando esta presentación, quiere decir que todo existe gracias a la química. Absolutamente todo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de química tenemos que necesariamente hacer referencia a los átomos. Entonces, acuérdense que los átomos son los que permiten que exista absolutamente todo. Entonces, miren a su alrededor, todo lo que ustedes tengan en ese lugar en donde están, que están en su habitación. En su habitación, ¿qué ven?
cortinas, mesas, sillas, ropa, zapatos, por ejemplo, ven pocillos, no sé, una ventana, todo eso existe gracias a que a la unión de átomos. Eso no sería posible si no hubiesen átomos. Entonces, cuando hablamos de los átomos y todo eso que existe, estamos haciendo referencia a un término muy importante que es la materia. La materia resulta que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Entonces vamos a sacar de acá una flechita que dice que la materia ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Ocupa un lugar en el espacio. La materia ocupa un lugar en el espacio. Nosotros somos materia. ¿Por qué? Pues porque nosotros ocupamos un lugar en el espacio. ¿Sí? Claro, o sea, si usted se da cuenta, en el lugar en donde usted está en este momento, usted está ocupando un lugar. Ese lugar que usted está ocupando no lo puede ocupar nadie. Sí, yo, por ejemplo, estoy acá en un lugar en el espacio y acá tengo a mi gata encima, pero mi gata está ocupando un lugar encima mío, pero ella no puede ocupar el mismo espacio mío, ¿sí? Por ejemplo, es que yo estoy encima de una silla. La silla está ocupando un lugar en el espacio y usted está ocupando otro lugar encima de la silla, ¿sí? Todo ocupa un lugar en el espacio. Los zapatos ocupan un lugar, ¿cierto? Y ahí donde están esos zapatos no se puede poner nada más porque ya están los zapatos, ¿sí? Hay una mesa, pero puede que debajo de la mesa ponga otra cosa, pero igual la mesa está ocupando ya un lugar en el espacio. Todo ocupa un lugar en el espacio. Los planetas ocupan un lugar en el espacio. El Sol ocupa un lugar en el espacio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de materia, ya dijimos que es lo que ocupa un lugar en el espacio, también vamos a hablar de algo que se llaman los estados y otra cosa que son las propiedades de la materia. ¿Listo? La materia tiene estados y tiene propiedades. Entonces, ¿cuáles son los estados de la materia? La materia tiene tres estados. ¿Listo? ¿Cuáles son esos estados de la materia? ¿Alguien sabe cuáles son los estados de la materia? ¿Alguno de ustedes? Sólida, líquida y gaseosa. El sólido, el líquido y el gaseoso. Muy bien, Cristian. Entonces, vamos acá. Tenemos la materia se encuentra en estado sólido, se encuentra en estado líquido y en estado gaseoso.
¿Qué cosas están en estado líquido? Un ejemplo de cosas en estado líquido. ¿Ustedes qué me pueden decir? Si estamos hablando del estado líquido de la materia, un líquido puede ser ¿cuál? No, pues me estoy tomando un tinto, ¿eso aplica? El tinto es un... Uy, qué rico. Usted tomando tinto y uno acá aguantando frío. Hola. Qué ganas de antojarlo a uno. Yo también me voy a copiar, Cristina. El tinto está en estado líquido, ¿cierto? ¿Qué otra cosa está en estado líquido? No El sé. jugo, la gaseosa. El jugo, la gaseosa, ¿qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir yo? Jugo, la gaseosa. Ivonne, ¿qué estará en estado líquido? La lluvia que está cayendo ahorita. El agua, muy bien, sí, el agua, porque la lluvia es agua, ¿cierto? Todo eso Sí, sí. está en estado líquido. Todo esto es estado líquido. Pero Ah, una preguntita, el agua también puede estar en estado gaseoso, ¿no? sí, ya vamos para allá, porque esos son cambios físicos y químicos de la materia, por eso estamos hablando de físico-química, porque son los cambios que sufren los materiales y los cambios que sufre la energía. Muy bien, sino que vamos poquito a poco. Primero vamos a ver cómo es la materia, cuáles son sus estados, después vamos a ver cuáles son las propiedades de la materia y luego ahí sí vamos a hablar un poco sobre esos cambios que tú acabas de mencionar, Cristian. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, voy a bajar acá un poquito esto porque necesito harto espacio para escribirles cositas. Ahora, vamos a hablar del estado sólido. ¿Qué hay en estado sólido en la materia? Pues dijo usted la materia que ocupa el espacio. Ujú. ¿Cómo? El pan para el tinto, profe. Bueno, pero es que el tinto está... Ah, bueno, el pan para el tinto, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Las galletas, ¿no? Las galletas. Entonces, por ejemplo, tenemos el, el pan, las galletas, El, no, el café no. todo lo que se ha estado sólido. Pero no solamente comida, ustedes lo que quieren es acá antojarme yo sin poder comer, hola. Mm, estado Entonces, el sólido. pan, las galletas, ¿qué otra cosa está en estado sólido? El celular de ustedes es agua, es gas, ¿es qué? Sólido. Es Sólido. sólido. Como el computador. El computador, El cuaderno que estoy aquí apuntando. el cuaderno también está en estado sólido, ¿cierto? Estoy escribiendo en negrita. El cuaderno, todo esto está en estado sólido, ¿cierto? Porque yo lo puedo tocar y tiene algo de dureza. Ahorita vamos a ver todas esas características también de la materia. Entonces, ahorita lo que ustedes se están dando cuenta acá que estamos haciendo, todo esto que estamos viendo, todo esto que estamos trabajando, es parte de lo que ustedes verían en física y en
en química. Todo esto es necesario aprenderlo para física y para química. Si de pronto ustedes tienen ganas de estudiar algo en especial relacionado con todo ello, que sería súper genial, por ende, voy a hacer una propaganda. Quiero avisarles que hemos logrado un convenio en el cual ustedes pueden recibir la doble titulación, es decir, si ustedes se animan, pueden estarse graduando ahorita a mitad de año, no solamente recibir su título de bachiller, sino también pueden optar para poderse graduar a fin de año, después de recibir su título de bachiller, se graduarían ahorita a fin de año con un título de técnico laboral en diferentes áreas. Tenemos programas en el área de administración contable y financiera, tenemos programas en el área de ciencias humanas y bellas artes, tenemos programas para el área de ingeniería y tenemos programas para el área agroambiental. Si de pronto tienen interés en alguno de estos, si ustedes me dicen, uy, profe, ¿cómo es eso de administración contable y financiera? Tenemos en este momento 10, 11, 12, 13, 14 programas para el área de ciencias humanas y bellas artes, 3, 6, 9, 11 programas. Para el área de ingeniería, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 programas. O para el área agroambiental, 7 programas para que se puedan graduar. Si se gradúan y reciben el título de técnicos, o si quieren hacer el tecnólogo, también lo pueden hacer. Se les homologan materias, se les homologan programas y todo eso en diferentes universidades. Tenemos convenio con la Unigermana, con la Corporación Universitaria del Caribe, tenemos convenio con Coruniversitec, tenemos convenio con la Institución de Educación Superior CIDE y tenemos convenio con la Universidad INCA. ¿Listo? Ahí les voy contando, muchachos, para que se animen a seguir estudiando. Mejor dicho, lo que se les tienen son programas para que puedan continuar y se graduarían del programa técnico en 6 meses. ¿Listo? Entonces, ahí está por si alguno se anima. Ahora sí, continuamos ya después de estos comerciales. Vamos con los estados. Entonces estábamos en el estado líquido, en el estado sólido y en el estado gaseoso. Entonces, acuérdense que cuando hablamos del estado líquido, estamos con el tinto, con el jugo, con la gaseosa y con el agua. Yo quiero preguntar, ¿de qué forma es el tinto? ¿Redondo? ¿Cuadrado? ¿De qué forma es el tinto? ¿De qué forma es el jugo? ¿De qué forma es la gaseosa? ¿De qué forma es el agua? Pues el líquido que yo sepa no tiene forma, se puede formar Muy bien, como uno Cristian. lo moldee. Muy bien. Acuérdense que cuando hablamos del estado líquido, el líquido no cambia de forma. ¿Por qué? Porque no tiene forma. El líquido no tiene forma, no tiene tamaño. ¿Listo? Tiene solamente volumen. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de volumen? Porque el líquido adquiere la forma del recipiente donde yo lo ponga. Entonces, si yo lo echo entre una botella, pues va a coger la forma, se va a acoplar a la botella. Si yo lo pongo en un ¿qué? Pocillo, pues se adapta a la forma del pocillo, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar del sólido. Nos dice que el sólido, por ejemplo, ¿qué forma tiene el pan? Depende de la forma que Depende le de hagan, qué. la forma que lo hagan, porque yo he visto panes que los hacen largos, redondos. Exacto. Entonces, el pan tiene forma y el pan tiene tamaño, ¿cierto? Hay tamaño fijo dependiendo del tipo de pan. Las galletas, ¿qué forma tienen? Hay redondas, hay de figuritas. Exactamente, ¿cierto? El celular, ¿qué forma tiene? Depende qué celular sea.
Bueno, Que hay yo- unos que sí, hay unos que pueden ser cuadraditos, pero digamos tienen, algunos son rectangulares, hay unos que son más cuadrados. No he visto celulares redondos. Sería chévere crear un celular redondo. hay un Eh, celular que se dobla. el que se dobla, sí. Tenemos computadores, tenemos cuadernos, todos los sólidos tienen forma. ¿Listo? Sí. Mm, la forma puede variar porque hay cosas que podemos cortar, ¿cierto? O hay cosas que podemos romper. Pero digamos, hay rocas, por ejemplo, y las rocas a veces son difíciles de romper. O sea, no quiere decir que no las pueda romper, pero son difíciles de romper. Ahí es donde ya vamos a hablar de las propiedades de la materia que las vamos a ver ahorita. Y tenemos otro de los estados, listo, que en este caso, bueno, no voy a hablar todavía de las propiedades. Vamos a hablar solamente de los estados de la materia. Porque lo de las propiedades lo vamos a ver la próxima clase. Con eso, hoy hablamos solamente de los estados de la materia. ¿Listo? Eh, y ahora vamos con el estado gaseoso. ¿Listo? Vamos a ver cómo es eso del estado gaseoso. ¿Qué cosas conocemos que tengan que sean gas? ¿Qué será gas? ¿Qué estará hecho de gas? A ver. Entonces, estábamos diciendo que tenemos algo que se llama el estado gaseoso. Tenemos estado líquido, estamos hablando del estado sólido y ahora vamos a hablar del estado gaseoso. ¿Qué hay en forma de gas? ¿O qué está hecho de gas? Porque es que forma de gas no, o sea, pues, ¿qué va a tener forma un gas? El aire, profe, El aire, sí señora, el aire. ¿Qué otra cosa? el oxígeno, Bueno, el oxígeno. El aire está hecho de oxígeno, ¿cierto? ¿Qué otra sí, cosa? señor. El vapor, creo El yo. vapor, claro, el vapor, porque cuando nosotros ponemos a hervir el agua, ¿cierto? O ponemos a hervir algo, sale es vapor. Muy bien, el vapor está hecho de gas, eso es oxígeno. Bueno, ay Dios. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos del estado gaseoso, ¿sí? El gas, digamos, el gas que sale de la botella, nosotros destapamos la botella, ese gas que sale, ¿tiene forma? No, ¿Ustedes ven señora. que sale el gas? O sea, ay, salió cuadrado. No, No tiene forma, ¿cierto? El gas no tiene forma. Lo que hace el gas es expandirse. Porque, por ejemplo, cuando yo inflo una bomba, ese aire expande y llena el espacio, ¿cierto? O puede que se reduzca. Por ejemplo, nosotros en nuestros pulmones, lo que nosotros vimos,
Los pulmones son una especie de bombas. Entonces, cuando yo inhalo, se llena. Cuando yo exhalo, se queda vacío. Entonces, la bombita se llena, la bombita se desinfla. Esos son los 3 estados que tenemos en la materia. ¿Listo? Aunque yo creo que alcanzamos a verlo. Sí, absolutely. Ahora, vamos a hablar ya no de los estados de la materia, sino vamos a hablar de las propiedades de la materia. ¿Listo? Entonces, las propiedades que tiene la materia son en este caso 6 propiedades. Entonces, una de sus propiedades es el color, otra de sus propiedades es la forma, otra de sus propiedades es el tamaño, es que voy quitando para poner solo de a dos porque vamos a hablar de esas diferentes. Otra de las propiedades, por ejemplo, es a ver. Ay, no. ¿Dónde está este? Otra de las propiedades puede ser, perdón, que además de la color, forma, tamaño, textura. ¿Listo? Esto ya vimos que son los átomos. Otra de las propiedades, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, la masa. Entonces tenemos masa, color, forma, textura, tamaño y volumen. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me refiero a la masa, bueno, vamos a empezar uno por uno. ¿Listo? Vamos a empezar a determinar a qué hacemos referencia con cada uno de estos. Entonces, cuando hablamos de la masa, entonces es el peso. Siempre que hablemos de masa, estamos haciendo referencia al peso del objeto o de lo que sea. Por ejemplo, nosotros somos materia. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos peso, ¿cierto? Nosotros pesamos. Bueno,
También tenemos pesos, 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 pero no de estos pesos. Todos queremos tener de esos pesos, pero de ese no es del que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de la masa, hacemos referencia al peso. El color, todo tiene un color, ¿cierto? Todas las cosas que existen en todo tienen color. Yo veo la pared es blanca. Veo la silla es café. Veo el computador es gris. Entonces, todo tiene color, o sea, pues color es color. Forma, ¿cierto? Entonces podemos hablar de, por ejemplo, redondo, podemos hablar de cuadrado, podemos hablar de alargado, podemos hablar de triangular, rectangular, ¿cierto? En fin, de muchas formas. Tenemos, por ejemplo, el tamaño, ¿cierto? Entonces, grande, pequeño, mediano. Grande o pequeño. Lo que está ahí en medio, pues, mediano, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la textura. Cuando hablamos de la textura, quiere decir que podemos hablar si algo es suave, si algo es áspero, si algo es, por ejemplo, liso, si algo es rugoso. Esas son las diferentes texturas. Cuando hablamos, por ejemplo, del volumen, es el espacio que ocupa, entonces, o en lo que está contenido. Listo, entonces, digamos que nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, tenemos el hielo, ¿cierto? Entonces podemos hablar del hielo. Primero podemos decir cuál es el estado del hielo. ¿Un hielo en qué estado está? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Sólido. Está en estado Sólido. sólido. Por ejemplo, ¿qué textura tiene? Mi nevera los hacen en forma de palito. No los hace No, ¿qué cuadrados. textura? Bueno, esa es la forma. Estoy hablando de la textura. Textura. De ¿Qué la, textura tiene el hielo? no, pues es que el hielo viene siendo un estado gaseoso que se moldea en sí, ¿no? O no sé. Bueno, pero es que puede estar en estado gaseoso cuando lo sometemos a un cambio, porque si yo lo someto a un calor, se va a evaporar, pero yo estoy hablando como tal, no del cambio, sino estoy hablando es del estado del hielo. Estamos hablando solamente en qué estado está el hielo. Ustedes cogen el hielo y está en estado sólido, ¿cierto? Porque está duro. Es decir, ¿cuál es su textura? Duro, ¿cierto? ¿Qué otra textura tiene? La textura puede ser caliente o fría, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el hielo tiene una textura dura, tiene una textura fría, ¿cierto? El tamaño del hielo, ¿cuál puede ser? ¿Qué tamaño tiene el hielo? Depende de la cantidad de sólido que tenga.
recipiente, ¿cierto? Puede ser grande, puede ser pequeño, va dependiendo pues el recipiente. Entonces, dependiendo el recipiente, dependiendo la hielerita que yo utilice, eso es el volumen. La hielera es la que permite que ocupe un lugar, ¿cierto? Que ocupe un espacio. Porque puede ser una hielera grandísima como puede ser de esas chiquiticas, ¿cierto? Puede ser ese hielo polar que viene así súper grande, como para hay otros que son chiquitos como para las copas de whisky, ¿cierto? Puede variar. La masa también puede variar, ¿cierto? Porque si yo voy a pesar el hielo, todos los hielos no van a pesar exactamente lo mismo. Además, el hielo va a cambiar dependiendo, porque ahora sí lo que decía Cristian, si yo llego a calentar el hielo, se va a convertir en vapor, ¿cierto? Pero ¿por qué se va a convertir en vapor? Porque lo tuve que calentar. Si yo dejo el hielo al sol, pues entonces se va a derretir y se me va a volver agua. ¿Listo? Ahí es cuando ya tenemos que hablar de la diferencia o de los cambios de la materia. ¿Listo? Porque la materia va a sufrir esos cambios, que a eso es a lo que nosotros le llamamos la físico-química, ¿cierto? Entonces estábamos diciendo que la físico-química habla de los cambios que sufren los materiales o de los cambios que puede sufrir la energía. Entonces, nos hicimos unas preguntas. Entonces, una de esas preguntas decía, ¿por qué las cosas pueden calentarse? ¿Cierto? Porque, por ejemplo, el agua puede calentarse. Pues porque la someto a calor, o sea, porque la pongo sobre alguna superficie caliente, ¿cierto? Porque las cosas pueden enfriarse, porque las dejo a la temperatura ambiente, porque las coloco dentro de algún aparato que hace que se enfríen, pero todo eso necesita de energía, o sea, para que yo pueda congelar el agua y volverla hielo, pues que tengo que utilizar energía en una nevera para que el agua se vuelva hielo. Entonces estoy utilizando energía. Por ejemplo, si yo necesito calentar o derretir un hielo, estoy utilizando la energía del sol, estoy utilizando la energía solar para poder calentar ese hielo y que se me convierta en agua. Todo el tiempo estoy utilizando energía y esa energía está afectando los materiales también. ¿Sí ven que se relacionan unas con otras? O sea, los materiales tienen que necesitar de la energía, ¿cierto? Por ejemplo, las Profe, personas que una tienen preguntita. cabello crespo, dime. Y por ejemplo, como cuando uno dice que el agua moja, eso que viene siendo como una especie de energía o qué. Bueno, es que el agua es un estado, ¿cierto? Porque pues energía como tal no viene siendo. O sea, es una situación, más no energía, ¿cierto? Porque pues Mm, se va a mojar, o sea, todo se puede mojar. O bueno, puede ser energía en el caso de la manera como cae o de lo que tú estés utilizando que te permita mojarte, porque por ejemplo van a haber cosas, ¿cierto? Materiales, en este caso no energía, sino materiales que van a permitir que haya esa, ese proceso de mojar, ¿cierto? Porque por ejemplo, si tú utilizas la sombrilla, la que se va a mojar es la sombrilla, o sea, lo que se va a mojar es el material, pero el material no está cambiando, ¿cierto? O sea, no está cambiando de forma, no hay nada que lo afecte. La sombrilla va a seguir siendo sombrilla, la sombrilla sigue manteniendo su forma, la sombrilla no se va a derretir. En la fisicoquímica lo que mira son los cambios que ocurren con los materiales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mm, cuando, por ejemplo, hay más un cambio cuando hay esas cosas, esa pavimentación,
que cuando están echando ese pavimento, si hay una cosa como muy caliente que si tú lo pisas se te deshacen los zapatos. Ahí hay una energía calórica que hace que la goma se deshaga, ¿cierto? Eh, Se me olvidó el otro que iba a decirles. Uy, es que hay muchas cosas, hay muchos materiales que pueden modificarse, ¿cierto? Por ejemplo, las personas que estudian todo lo relacionado con la metalurgia, que tienen que calentar muchas cosas, que para poder forjar el hierro y todo eso, ¿sí ven? Es un material que a partir de la energía va a modificarse. ¿Qué queremos hacer? Una reja. Se va a utilizar energía para poder modificar ese material, para poder formar la reja. El vidrio también es un material que necesita de calor para poderlo forjar, o sea, para poderlo hacer, ¿cierto? Entonces que uno ve los vasos de vidrio que tienen figuritas, por ejemplo, que el florerito, todo eso es ese material que tuvo que someterse a un calor, a una energía muy alta para poderlo formar, para poderlo moldear, ¿cierto? Los plásticos, por ejemplo. Para poder hacer eso hay algo que se llaman los polímeros, que son como unos granitos que se tienen que mezclar y se tienen que calentar para poder generar los plásticos. Entonces, por eso las botellas tienen algunas formitas y todo eso, porque pues el calor hace que se pueda generar esa forma, ¿sí ven? Por eso es que hablamos de la energía y por eso decimos que la energía hace que los materiales cambien de forma. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos. ¿Está fácil de entender o están así como, uy, no, no le estoy entendiendo nada a esa profesora? Manden una manito. Eso así, bien. Como si le estoy entendiendo, escucha. Bueno, entonces, yo creo que como vamos a tener que hablar de algo que se llama, estamos hablando de los estados de la materia, las propiedades de la materia y vamos a ver algo que se llaman los cambios físicos y químicos de la materia. Entonces, un cambio físico, por ejemplo, es puede ser cuando el hielo se derrite, ¿sí? Pero un cambio químico, ¿listo? Acá ya estamos hablando de físico-química, lo que estamos viendo, lo que estábamos explicando hace un momento. Cuando hablamos de esos cambios de físico-química, entonces se puede dar algo físico o algo químico. ¿En qué momento se da lo físico? Cuando se cambia totalmente, o sea, se derritió y ya, eso fue un cambio físico porque yo lo pude percibir también. El cambio químico es porque se necesitan dos materiales que se vayan a ver afectados. A ver, les explico acá. Entonces, ¿por qué las cosas pueden calentarse? ¿Por qué las cosas pueden enfriarse? ¿Por qué las cosas cambian de forma? Entonces, cuando hablamos de esos cambios en físico-química, ya vimos los estados de la materia, ya vimos las propiedades de la materia, ahora vamos a ver eso de los cambios físicos y químicos de la materia. Entonces, acuérdense, cuando hablamos de los cambios físicos y químicos de la materia es porque estamos refiriéndonos a un área llamada físico-química. ¿Listo? El área de físico-química es una de las tantas áreas que hacen parte de lo que nosotros conocemos como las ciencias naturales. Entonces, ¿para qué me sirve la físico-química? Para comprender los cambios que sufren los materiales y los cambios que sufre la energía o cómo, digamos, se relacionan los materiales con la energía para que se puedan dar estos cambios. ¿Listo? Bueno, entonces voy a colocar
Entonces los cambios pueden ser físicos y pueden ser químicos. Voy a ir borrando acá. Entonces, vamos a hablar de los cambios físicos. Entonces tenemos los siguientes cambios físicos. Uno de los cambios físicos se llama la fusión. ¿Listo? Entonces, la fusión es un sólido se llega a derretir y se vuelve líquido. ¿Listo? No es como la fusión de Goku y Vegeta o de Goten, ¿es cierto? No es esa fusión, sino es fusión, digamos, de cuando cambia este tipo de estado. Entonces, es un cambio físico, porque el sólido se derritió y se convirtió en líquido. Por ejemplo, el helado es un sólido que se derrite y se vuelve líquido. ¿Listo? Tenemos otro estado que se llama evaporación. Estos días he tenido ganas de ver Dragon Ball Z porque he estado hablando mucho de Dragon Ball Z. En español, con los de bachillerato, les he estado hablando mucho para que se animen a ver Dragon Ball Z. Entonces, en la evaporación el líquido, entonces, se convierte en gas. Hola, chiquitín tontora. Llegaste a visitarme, mi hermosito. Venga, que no había venido a saludar a la mamá. Entonces, tenemos una especie de cambios que afectan a la materia. Entonces, uno de los cambios que afecta a la materia son los cambios físicos, ¿listo? Entonces, ¿qué tipo de cambios físicos tenemos? Tenemos la fusión, que es cuando el sólido se derrite y se vuelve líquido, como por ejemplo lo que sucede con un helado. La evaporación, cuando el líquido se convierte en gas. ¿En qué momento el líquido se convierte en gas? Por ejemplo, cuando el agua se pone a hervir, ¿cierto? Si uno pone a hervir el agua y a hervir y a hervir y a hervir y a hervir y a hervir, llega un punto en que el agua no existe porque el agua se evaporó. ¿Listo? Tenemos otro cambio que se llama la condensación. Hablamos de condensación para referirnos a que el gas
Entonces, acá hablamos del gas. El gas que va a pasar va a sufrir algo que se llama, que se enfría, y como se enfría, se vuelve líquido. Entonces, por ejemplo, cuando uno se entra a bañar, que uno levanten la mano, quienes se bañan con agua caliente. Yo, No hay como Ay, agua fría, casi profe. para quemarse. Yo No es me más baño rica el con agua agua caliente. fría. Uy, no. no, 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 Uy, Feliz, no. ay, el agua es rica ¿Cómo fría. es eso? Ah, no, 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 no apoyo. Ay, yo sí, 100% el agüita fría. uy, no, yo no puedo. Bueno, por allá No, cuando está haciendo frío, cuando está haciendo mucho calor, uno dice, uy, agüita fría, sí, porque está haciendo mucho calor. Pero el resto, por ejemplo, en días así como hoy, que está cayendo más semejante rápido nos aguacero. despierta, profe. No, uy, no, Dios mío, yo admiro a las personas que pueden hacer hacer esas cosas tan complicadas, tan Eso es una difíciles. hazaña bien buena. Uy, no, qué horror. Pues lo bueno es que uno sale del agua fría y le da calorcito, pero uy, no. Yo cuando yo me meto al agua, cuando yo me meto al agua fría, empiezo así. Casi no puedo respirar. No, pero es rica. A mí sí me gusta el agua fría. Uy, no, mucha macha esa mujer, sí, muy macha, muy Yo a buena las para eso. 5:30 me meto a la ducha con agüita fría y me despierta de una. Uy, no, ¿cómo es eso? No, yo no, uy, no, Claro, No, profe, toca. no, yo Toca prefiero porque ahí calentar mismo el me toca agua. levantarme a alistar a la niña y todo. Entonces me levanto, me meto a la ducha a las 5:30, se me quita el frío y ya me empiezo a arreglar la niña. Uy, no, yo no, no, yo no podría, no. Bueno, entonces, dice que la materia sufre algo que se llaman los cambios físicos. Tenemos uno que se llama fusión, que es cuando el sólido se derrite y se vuelve líquido, otro que es la evaporación cuando el líquido se convierte en gas y otro que es la condensación cuando el gas se enfría y se vuelve líquido. Entonces, ¿cómo es eso? Yo les estaba explicando o les estaba preguntando porque resulta que cuando uno se entra a bañar con agüita calientita, ¿cierto? Entonces, el vapor del baño, de toda esa agüita caliente, se convierte en gotas, ¿cierto? Que a uno le caen las gotas porque uno se bañó así con agua muy caliente, entonces se empieza a enfriar y pues empiezan a caer las goticas de agua. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por ese vapor, el gas. Eh, tenemos el otro que se llama solidificación. Entonces, solidificación. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando nombramos las solidificaciones? Cuando hay un líquido que se congela y se vuelve sólido. El líquido se congela y se vuelve sólido, como por ejemplo el hielo, ¿cierto? El hielo antes era agua, se congeló y se volvió un sólido.
miren todo lo que hemos visto, o sea, esto está súper chévere. Entonces, la fisicoquímica se encarga de estudiar los cambios de los materiales y la energía. Entonces, me puedo formular preguntas como por qué las cosas pueden calentarse, por qué las cosas pueden enfriarse o por qué las cosas pueden cambiar de forma. Entonces, tenemos que entrar a hablar de algo que es la materia. Para poder hablar de la materia, nombramos lo que son los átomos, que dijimos que los átomos es lo que de lo que está formado todo. Entonces, para que haya materia tienen que haber átomos. Entonces, ¿qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y no sé, un celular, un cable, un computador, todo ocupa un lugar en el espacio. Esa materia tiene unos estados en específico. Entonces, la materia puede tener un estado líquido, como el tinto, el jugo, la gaseosa, el agua. La materia puede tener un estado gaseoso, como el aire, el oxígeno o el vapor. Incluso hay más. La materia también puede estar en estado sólido, como por ejemplo el pan, las galletas, el celular, el computador, el cuaderno, el lápiz, la chaqueta, el zapato, ¿cierto? Ahora, estábamos diciendo que la materia también presenta algo que son unas propiedades. Entonces, cuando hablo de las propiedades es cómo es esa materia. Entonces, toda la materia o todo lo que yo puedo ver tiene un peso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la hoja tiene un peso. Por ejemplo, no sé, la botellita tiene un peso. Las llaves tienen un peso, ¿cierto? La materia, todas las cosas tienen un color, ¿cierto? Transparente, blanco, amarillo, negro, café, rojo, tienen color. Todas las cosas pueden llegar a tener una forma, ¿cierto? Entonces las cosas pueden ser redondas, alargadas, triangulares, ovaladas, ¿cierto? Em, las cosas, todas las cosas, toda la materia puede llegar a tener una textura. Es decir, cuando yo toco algo, tiene una textura, ¿cierto? Entonces yo la toco y puede ser suave, puede ser áspera. Usted toca, por ejemplo, hay unas cobijas que son ásperas. La pared, uno toca la pared y la pared puede ser suave, dependiendo el tipo de pared, dependiendo el material en el que esté. Eh, todas las cosas tienen un tamaño. Entonces hay cosas que son grandes, hay otras que son pequeñas. Y todas las cosas tienen un volumen, es decir, un espacio en donde están, ¿cierto? Entonces el espacio donde están es que están, por ejemplo, dentro de una botella. El agua está dentro de una botella, es decir, esto tiene un volumen, ¿cierto? Ahora, la materia dijimos que también, además de eso, además de presentar unos estados, además de las propiedades, sufre cambios, ¿sí? Entonces, los cambios de la materia pueden ser físicos, o sea, los puedo ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un cambio físico es la fusión donde un sólido se derrite y se vuelve líquido. Entonces, habíamos dicho que un sólido que se derrite y se vuelve líquido, dijimos que podía ser el helado. ¿Cierto? Habíamos hablado de la evaporación, entonces, por ejemplo, el líquido se convierte en gas. Entonces, algo que se convierta en gas es el agua hirviendo, ¿cierto? Se vuelve gas. Un gas que se enfría y se vuelve líquido, entonces el vapor en el baño, ¿cierto? Entonces se vuelven gotas.
¿Por qué? Pues porque, digamos, la pared está fría y todo eso, ¿cierto? Y cuando hablamos de la solidificación, el líquido se congela y se vuelve sólido. Entonces dimos un ejemplo de esto, de la solidificación, y dijimos que el hielo, ¿cierto? Ahora, esos son los cambios físicos, pero ahora también vamos a hablar, vamos a nombrar los cambios químicos. Entonces, cuando hablamos de los cambios químicos, cuando la materia se transforma en algo totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un cambio químico puede ser cuando algo se quema, quemar, ¿cierto? Cuando algo se quema, se generó un cambio químico. ¿Por qué? Porque se volvió ceniza, se convierte en ceniza y se convierte en humo. Entonces yo quemo un papel, entonces el papel se vuelve ceniza, pero también sale humo, ¿cierto? Lo mismo, una vela. Por ejemplo, el óxido. El óxido, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, las tachuelas, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que a veces ustedes ponen una tachuelita o algo y hay veces que ya no sirven porque están todas oxidadas. Entonces usted dice, ah, no, eso ya se oxidó. Quiere decir que cuando se oxidó se dio un cambio químico. Por ejemplo, un cambio químico puede ser la textura cuando cocino algo. Al cocinar se están dando cambios químicos porque las texturas cambian. ¿Listo? ¿Cómo así que cambian? Por ejemplo, el espagueti cambia, ¿cierto? Porque el espagueti al inicio era duro y se pone a hervir con el agua y cambia porque se vuelve blandito, fácil de consumir. Un huevo. El huevo está dentro de su cascarita, todavía es un ente vivo, sea como sea, y usted lo frita y pues se murió el pollito que iba a existir ahí, ¿cierto? Por ser un poquito cruel. Entonces, esos son los cambios químicos que puede suceder, que pueden originarse en la materia. Entonces, se bloquea. Bueno, hasta acá tienen. Ay, esto sí. Ahora sí, hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Está claro? Miren que ahí tienen la posibilidad de mandar emoticones. Entonces, si está claro, me mandan una manito así. Miren, ahí uno tiene los emoticones. Uno manda uno de estos. Uno manda uno de estos. O si está como confundido, me mandan uno de estos. O si no entendieron nada, me mandan uno de estos. O me mandan uno de estos. Ay, no, no entendí. Está horrible el tema. Bueno. Bueno, muchachos, entonces
hasta ahí vamos a dejar listo por el día de hoy. Espero que hoy hayamos aclarado un poquito más toda esta cuestión. Hoy estábamos viendo entonces ya la parte de físico-química, terminamos también ya algo relacionado con bioquímica, ¿cierto? Vimos que la bioquímica hace referencia a cómo funciona nuestro cuerpo adentro, ¿cierto? Y ahora estamos viendo físico-química, que son todos los cambios que pueden ocurrir con la materia. Entonces, acuérdense que nosotros también somos materia. ¿Listo? Vamos. Entonces, tendríamos clase nuevamente el lunes. ¿Listo? Para que no se la pierdan a las 7:30 nuevamente. Les envío el link para que por favor vayan poniéndose al día con lo que ya han hecho de guías, para poderles enviar entonces lo último que nos falta de la unidad número 1, que sería la parte de filosofía, que en esa parte de filosofía van a tener que filosofar harto. Y con eso les enviaría ya la segunda tanda, que es ya todo esto de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, que descansen, que pasen muy bonita noche. Nos vemos el lunes y que tengan un feliz fin de semana. ¿Listo? Ok, profe, Dios la bendiga, que pase una feliz noche. Compañeros, Noche, bendiciones. feliz noche a todos. Chao, Hasta luego, muchachos. noches. Chao. Bendiciones. Chao.